La semana pasada se discutieron en diputados 4 proyectos que pedían la expulsión del cuerpo de Julio Devido, actual legislador nacional y exministro de la anterior gestión. Para solicitar este apartamiento, sus pares se basaban en los 5 procesamientos, 26 imputaciones y más de 80 denuncias que tiene el diputado del Frente para la Victoria. La figura que se utilizó fue la de inhabilidad moral, que está contemplada en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que dice: cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Finalmente, luego de más de 10 horas de discusión y discursos, los proyectos fueron rechazados porque no se alcanzaron los 2/3 necesarios para aprobarlos. Así, Julio Devido continúa siendo diputado mientras la justicia avanza con las causas que lo involucran, pero mantiene los fueros como legislador nacional. No vamos a entrar en la trampa del maniqueísmo, de los blancos y los negros, de los River y Boca, de los anteriores y los de ahora. No vamos a caer en la famosa grieta, este término inventado desde el periodismo y desde la política, que solo hace que nos separemos más. Es decir, no vamos a caer en atacar a uno o en defender a otro, o en rasgarnos las vestiduras en nombre de los señores representantes del pueblo, ni desde el lado del acusado, ni desde el lado de los acusadores. No vamos a caer en la obsecuencia ni en el aprovechamiento partidario político, ni tampoco en el somos todos chorros, o es toda una farsa o cortina de humo. Pero sí vamos a hacer algunas preguntas y vamos a intentar ir un poco más allá de este caso puntual. Inhabilidad moral. Eso se discutió durante casi medio día. Inhabilidad moral. ¿Pero qué es la moral? El diccionario la define como un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. O sea, que la moral depende de la cultura, de la sociedad y de la comunidad donde se aplique. En teoría implica llegar a un acuerdo de lo que está bien y de lo que está mal y actuar en consecuencia. O sea que los diputados el otro día discutieron sobre moralidad, sobre si una persona estaba habilitada moralmente o no para sentarse con ellos en el Congreso. Si estaba bien o mal que se quede. Pero paradójicamente son ellos mismos los que decidían sobre su propia moralidad. ¿Representan al pueblo en sus decisiones? ¿Saben lo que piensa el pueblo? ¿Manejan al detalle lo que se considera moral, lo que todos consideramos como moral? Porque fueron elegidos por el voto del pueblo, los diputados, al igual que los senadores, los legisladores provinciales y los concejales, nos representan. O deberían representarnos, y encima con coherencia, y además con humildad y servicio, y conociendo y viviendo lo que vive el resto de los mortales. ¿Será que en realidad es mucho pedir? Es muy fácil en medio de una campaña electoral agitar banderas de la decencia, de la persecución, de la justicia. Pero más allá de actuaciones cercanas al Oscar, veremos qué sería desde nuestro punto de vista inhabilidad moral en los integrantes del Congreso Nacional. Inhabilidad moral sería cobrar una dieta de 150.000 pesos cuando el salario mínimo no llega a 10.000. Sesionar menos de una vez por mes. Canjear o regalar pasajes de avión o de colectivo que no usaron. Cobrar un plus por desarraigo cuando ellos decidieron por motus propio desarraigarse. Decidir sus propios sueldos, sus propias vacaciones y sus propios beneficios. Faltar a la mayoría de las votaciones. No presentar proyectos o redactar algunos pero solo para cumplir sin tener en cuenta las reales necesidades de la gente. Pensar en un nuevo cargo y estar en campaña cuando aún no terminaron el actual. Vivir de la política desde hace decenas de años. Ser más parecidos a una vedette, a un showman o a un artista de cine que a un legislador. Faltar a una sesión para irse a Europa con su novia. Permitir que un expresidente condenado siga integrando el Congreso y vuelva a presentarse como candidato. Avalar que un presidente de la nación asuma el mayor cargo de la República procesado. Asumir una banca y decirse representante del pueblo cuando está acusado, imputado o sentenciado por la justicia. Decir que se cree en la justicia, pero intentar condicionarla o limitarla si me conviene, o pedirle mayor agilidad si me conviene. Mirar para otro lado si el cuestionado es de mi partido, o meter el dedo en la herida si es del contrario. No votar de acuerdo a la conciencia o a las convicciones, sino en función de lo que dicte el partido o un jefe. Hablar de la pobreza con patrimonios millonarios y, en definitiva, juzgar la inhabilidad de alguien, pero no juzgar la propia. En este punto, la pregunta que queda dando vueltas es: ¿será que estos representantes hacen lo que hacen, dicen lo que dicen y acomodan la realidad para su lado
siempre, porque nosotros los representados, los que le dimos el poder con acción u omisión, lo permitimos? ¿Será que la estrategia es que todo suene más o menos a lo mismo para que cansados vayamos a votar creyendo que tal o cual es el monumento a la moralidad? Llegará el instante en el que como pueblo exijamos vehementemente y sin grietas que nuestros representantes demuestren moralidad en cada acción y no solo hagan un personaje en maratónicas sesiones. Volviendo al caso del otro día, uno puede descargar su ira contra Devido y todo el gobierno anterior, o puede insultar a Macri y a todo el gobierno actual. Pero lo que tenemos que pensar es si en realidad, en el medio, no estamos en una discusión muy chiquita que beneficia a unos pocos, mientras postergamos la cuestión de fondo y mucho más amplia. ¿Por qué no es el pueblo el que directamente juzga la inhabilidad moral de los legisladores y no ellos mismos? Y en fin, ¿están nuestros representantes, todos, habilitados moralmente para representarnos? Gracias por acompañarnos. Hasta el programa que viene.